¿Y si el cansancio no es solo físico? ¿Y si detrás de la productividad, la entrega, el compromiso, hay una fatiga que no se ve, pero que pesa? Hoy hablamos del síndrome de estar quemado, el burnout, de ese desgaste emocional que puede aparecer cuando el ritmo supera el sentido, cuando el trabajo deja de ilusionar y empieza a consumir. En este episodio abrimos espacio para reflexionar sobre cómo se vive, cómo se detecta y cómo se puede prevenir. Lo hacemos de la mano de personas expertas, acostumbradas a trabajar con equipos que conocen no solo el sector asegurador desde dentro, sino también otros sectores. Podríamos decir que hoy tenemos en nuestro programa a voces de especialistas y referentes por su trayectoria profesional y que nos aportarán una mirada externa, complementaria y también necesaria. ¿Qué señales nos da el cuerpo? ¿Qué papel juega la cultura laboral? ¿Y qué pasa cuando ese agotamiento nos invita a cambiar de rumbo? De esto vamos a hablar. Así es, prepararos, pues para una conversación, lo primero, sincera, cercana y llena de matices. Porque hablar del burnout no es hablar de debilidad, es hablar de conciencia, de cuidado y de futuro. Cierto, Pablo, podríamos decir que vamos a hablar de humanidad, por lo que no esperamos más y conectamos ya nuestros micrófonos. Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de RTWI que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Yo soy Pablo Cabrera, actuario y directivo también en la compañía de seguros ARAC, y nuestro programa de hoy tiene por título Del agotamiento al cambio, burnout y nuevo rumbo. Y para hablar de este tema nos espera una charla esclarecedora sobre el síndrome de estar quemado con dos expertas y un experto que podríamos decir que no dejarán piedras sin voltear, o lo que es lo mismo, van a abordar esta cuestión tan actual y que a veces es tan silenciosa o compleja desde la experiencia. Hoy nos acompañan Santiago Pérez Hernández, director de la Unidad de Psicología HLA Montpellier y psicotraumatólogo en Hospital Universitario HLA Moncloa. También nos acompaña Arantxa Riestra, VP of People, no sé si lo he dicho bien. Perfecto. Vale. En Tokio. En Tokio, exacto. Y Elena Boluda, coach ejecutivo y mentora de Burnout Reset Hub. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a abrir la conversación y vamos a, pues a dejar fluir, porque creo que es un tema muy interesante. Vamos a abrir esta conversación y vamos a empezar la entrevista, pues voy a empezar por Arantxa, por ejemplo. ¿Cómo describirías el estar quemada sin usar la palabra estrés? Para mí estar quemada es esa desconexión con lo que haces en ese momento. Es un agotamiento mental, un agotamiento emocional también, que nos lleva a un estado en el que creemos que estamos dando mucho más de lo que recibimos. Uh-huh. Y entonces de repente lo que antes nos ilusionaba o nos motivaba es una losa y nos pesa y no vemos el motivo para seguir. Uh-huh, uh-huh. Santiago, desde tu experiencia, ¿en qué momento una persona se da cuenta de que algo no va bien? ¿Qué desvela? ¿Qué señales da el cuerpo, la mente o el entorno para desvelar que estamos en un proceso de burnout? Si la pregunta es en qué momento se da cuenta, te contestaría que nunca. O sea, es decir, porque la propia defensa de la psique hace que tú te proyectes hacia un lugar donde reprimes lo que te está pasando. Entonces el síntoma va a aparecer de una manera o de otra. Dijéramos que el burnout es lo que yo estoy viendo, es la fiebre, pero nosotros tenemos que ver cuál es el virus o bacteria que está generando esa fiebre, ¿no? Entonces, por lo general no es la persona la que para, sino le paran. O le para su cuerpo, o le paran las personas de alrededor que están percibiendo que algo falla. ¿Sabes, Santiago? Tengo que decir, hago un apunte. Nosotros compartimos mucho qué vamos a hacer con los episodios. Yo creo que todos conocemos a alguien que está pasando por un proceso de burnout. Creo que es algo que está muy presente y desde que hemos empezado a compartir que hacemos el episodio, ha habido un montón de gente que son amigos y que nos dicen, este episodio lo vamos a escuchar porque este episodio, ¿sabes? Y empatizo mucho con lo que estás diciendo de, ostras, igual son un montón de señales y no acabas de darte cuenta que estás en un proceso. Y yo veo a mucha gente que estos días me ha dicho, voy a escuchar tu episodio, y que yo desde mi pulso te diría que es gente feliz. Sí.
Porque igual lo que proyectan es esa felicidad, ¿no? Así es, así es. Y Elena, ¿crees que en el mundo corporate se normaliza ese agotamiento como parte del éxito profesional? Pues tristemente sí. Yo creo que estamos en un momento donde se ve incluso como el peaje que uno tiene que pagar para ser exitoso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, bueno, ya no hacen cámara café, pero tenemos cámara café en casi todas las empresas, ¿no? Y esa conversación de café de yo ayer trabajé hasta tal hora, pues yo el domingo no pude estar con mi familia, y casi que nos damos golpes en el pecho por estar agotándonos para hacer el trabajo, ¿no? Entonces está convirtiéndose en una medalla. Claro. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esto? ¿Lo veis también? Yo creo que depende un poco también del sector donde te estés moviendo. El sector startup, que a lo mejor es donde estoy yo, no es exactamente igual. Ahí sí que tienes una motivación diferente porque es tu proyecto, es tu bebé. Entonces es un mundo muy exigente, es apasionado, pero puedes llegar a perder esa motivación en un momento dado de agotamiento por querer y sentir la necesidad de llegar y no reconocer que a lo mejor no puedes. ¿Qué os parece? Vamos a bucear en el tema del programa, focalizándonos un poco en nuestro ADN como podcast de Mujeres Seguras y, como sabéis, del liderazgo femenino. Arantxa, ¿cómo se vive el síndrome de estar quemado cuando se lidera un equipo? ¿O crees que se puede cuidar sin descuidarse? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que queremos abarcar mucho. Queremos abarcar mucho, hacerlo todo bien y encima sin despeinarnos. Entonces hay que prestar mucha atención a esas señales. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Hay una reacción química en el cerebro, pero nosotros esa no la vemos. O sea, ahí está la gestión del cortisol y demás. Pero sí que hay unos síntomas antes que son físicos y que son independientes para cada una de las personas. Yo recomiendo siempre a la gente que tengo alrededor que lleven un diario, como una agenda de episodios que les están ocurriendo para poder identificar patrones en trastornos del comportamiento, del sueño o incluso alimenticios que te puedan dar como esos signos de algo está cambiando en mí y por qué. Y a partir de ahí empezar a buscar pues un poco el origen. Fíjate que has dicho sin despeinarnos y yo recuerdo un capítulo de una entrevistada que dijo sin perder las plumas. O sea, que me ha venido a la mente. Es tal cual, es tal cual. Santiago, ¿qué papel crees que juega la cultura corporativa en prevenir o provocar ese desgaste? Imprescindible. En base a lo que ha dicho Arantxa, precisamente de ese sin despeinarse, viene a ser porque idiosincráticamente la propia cultura de la corporación tiene un trauma transgeneracional que va transmitiendo. O sea, es decir, antes hablábamos un poco del conocimiento del narcisismo empresarial que existe hoy por hoy, ¿no? Ese engagement donde tú te tienes que sentir identificado con la empresa como si fuera algo propio tuyo. Y donde, segundo, la salud mental, por mucho que sigamos hablando, sigue siendo un tabú completo. Total. Donde yo tengo que reprimir lo que realmente significa. ¿De acuerdo? O sea, es decir, si yo tengo esta sintomatología, significa, y lo voy a relacionar con una debilidad. Si yo me tengo que no despeinar, es que ya no estoy acorde con lo que realmente yo estoy sintiendo. Esa empresa, esa corporación te lo está transmitiendo desde arriba y va llegando. En empresas familiares, por ejemplo, tú tienes una serie de conflictos familiares que se proyectan en la empresa, pero cualquier tipo de trabajador va a llegar ahí y lo vemos como un símbolo de debilidad. Entonces, al diván no solo hay que llevar a la persona, hay que llevar la empresa. Y hay que hacer un análisis sistémico, en este caso, sobre lo que significa. Ya no te digo que antes comunicábamos y hablábamos en mi sector, en el sanitario, lo cual es una bestialidad, donde la vocación no puede cubrir la patología. O sea, es decir, tú tienes que tener en cuenta que lo que realmente tú te estás sintiendo es un ejercicio de responsabilidad. Al igual que si tú eres padre o eres madre, todo lo que tú no has resuelto lo vas a proyectar inconscientemente en tus hijos. Si tú tienes una responsabilidad dentro de tu puesto de trabajo, es tu propia responsabilidad trabajarlo. Al igual que no vas a venir con una pierna partida, no puedes venir con lo que realmente a ti te está ocurriendo y encima dar a los demás la sensación de que son débiles si no lo hacen. Si yo soy el jefe y yo tengo millones de pacientes que se niegan completamente a coger una baja laboral, simplemente por el hecho de que piensan el resto de la empresa que van a coger una baja. Vamos a ver, si usted quiere que precisamente sus empleados o la gente que está a su cargo transmita y sea capaz y ser consciente de lo que le está pasando, tiene que ser un ejemplo propio. Y una baja laboral no es un ejercicio de debilidad, precisamente, es un ejercicio de reconocimiento de lo que a mí me ocurre. Pero en línea de lo que decías antes, ¿no? De la misma forma que abrazo mucho la introducción que hacías sobre que la gente no llega al kit de la cuestión de darse cuenta que está en un proceso de burnout,
para una persona asumir que una baja laboral es algo positivo representa que estás asumiendo que necesitas ese parón, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto en el mundo en el que vivimos tan acelerado, especialmente en las grandes ciudades, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese parón, ¿no? Efectivamente, precisamente porque el burnout a veces, hablábamos, se enmascara con una hiperactividad constante porque no paramos. Todo lo reprimido, todo lo que yo estoy sintiendo, lo guardo y no paro para no parar precisamente a sentir, que es la primera defensa de la psique humana, es intentar evitar sentir. Elena, y antes de lanzarte la pregunta, hago una pregunta para los tres, para meter un poquito de debate. Antes hablaba de lo que pasa en la mente con lo que hacemos en el día a día, la irrupción del móvil, la irrupción de las redes sociales, la irrupción de tener todo rápido, de ese consumo de menos de 3 segundos. ¿Cómo está afectando a los procesos de burnout? ¿Cuánto hay de insatisfacción sobre lo que está pasando con la forma en la que consumimos contenido? Santiago probablemente sea más experto que yo en esto, pero yo creo que nos está dando, por un lado, una excusa para evadirnos, porque al final tienes un contenido tan accesible y tan a la mano que ese sentir que me encuentro mal se enmascara con scroll. Y a la vez hace que toda la sociedad y que todos nosotros vivamos acelerados, porque como ese es el ritmo, pues ahí voy a ir. Claro, ¿no? ahí voy. Y el ser humano no está preparado para trabajar a ese ritmo, ¿no? Para que su cerebro y para que sus emociones trabajen a ese ritmo. Y al final se va generando una inercia que es la que nos lleva a desconectarnos de nosotros, y el burnout no se produce de un día para otro, con lo cual van afectándote pequeñas cosas que vienen de lo profesional, pero muchas veces también se mezclan de situaciones personales que estamos viviendo, que requieren de nuestra atención y de nuestra energía, y llega un momento que colapsamos porque no hemos sabido parar y escucharnos y verlo venir. Y Elena, aprovechando que estás comentando esto, por tu experiencia como mentora y como coach, acostumbrada a tratar con mujeres y siendo mujer también, ¿has sentido en algún momento que como mujer se espera que se aguante más o que se muestre vulnerabilidad? Yo creo que las mujeres podemos manifestar nuestras emociones, está permitido que nosotras manifestemos las emociones más que los hombres, pero a la vez, en un entorno profesional, se espera que no lo hagamos para poder estar al mismo nivel que los hombres, ¿no? Entonces ahí hay una combinación perversa entre, probablemente como mujer, pues también tenemos unas características de nuestros comportamientos, no tanto diría nuestras emociones, que pueden ser las mismas, pero sí de cómo las manifestamos, pero a la vez vivimos en un entorno donde te tienes que masculinizar, ¿no? Y eso también puede hacer que, o por mostrarte vulnerable, pierdas autoridad, o que tú misma te prohíbas, ¿no? No te permitas mostrarte vulnerable por lo que entiendes que puede significar. Santiago, veíamos en el mes de mayo un informe del Banco de España que habla del aumento del absentismo en las empresas españolas. Algo que está muy presente en este momento en la gestión de los recursos en las compañías. ¿Has notado un incremento este año en consultas sobre burnout específicamente? Específicamente de burnout, no. ¿Por qué no? No es que no significa el burnout. Primero tiene que haber un diagnóstico, con lo cual eso es complejo. Y segundo, yo creo que una de las claves que ha dicho Arantxa, el humano no puede hacer un distanciamiento enorme en lo que significa su vida personal de lo que significa su vida laboral. ¿De acuerdo? Es completamente incapaz de poder no proyectar el conflicto interno que tiene en casa con su vida, consigo mismo, en el trabajo y viceversa. Porque es una proyección por naturaleza, por definición. Es decir, entonces, tenemos que ver que lo que sí que se ha producido es un incremento en consulta bestial. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, dentro de esa composición, lo que significa específicamente el burnout, luego ya cuando tú haces un análisis específico de qué le está ocurriendo a esta persona, uno de los grandes problemas societales es que normalizamos, antes lo hablábamos, ¿no? Precisamente, lo que realmente significa que es identificación de una empresa: cuanto yo más trabajo, mejor. Cuanto yo más trabajo, la empresa más me va a querer. Y esto es muy español, por cierto. El otro día, además, yo creo que ha sido una noticia Vox Populi, Asia, concretamente en China, precisamente, han considerado que la no felicidad es una causa de baja.
¿De acuerdo? Y han generado la cultura de la represión emocional por excelencia, que es la cultura asiática, ha generado clínicas específicas, única y exclusivamente, para que los trabajadores, la empresa lleva a esos trabajadores a lugares donde analicen realmente qué es lo que les está pasando. ¿Qué hay detrás? Evidentemente, lo que hablábamos antes con Arantxa, pues una serie de beneficios de la empresa, ¿no? A mí no me interesa que tú estés malo, a mí no me interesa que tú no seas feliz en general. Lo que pasa es que no se aboga realmente, insisto, por lo que realmente significa la patología. Y el humano va a enfermar. Y el humano va a enfermar. O sea, es decir, entonces esto tenemos que tenerlo claro desde el primer momento, donde toda empresa debería tener equipos específicos que sean capaces de detectar, al igual que tú tienes un médico de empresa, al igual que tú tienes una serie de gestores de esos proyectos, tienes que ver personas que sean capaces de detectar qué es lo que está ocurriendo con estas personas y hacer un tratamiento individualizado y ajeno completamente a lo que significa esto. Y si me permites, pongo un ejemplo sencillo. Claro. Los psicólogos en el ejército tienen un cargo. ¿De acuerdo? O sea, es decir, un psicólogo puede ser un alférez, un psicólogo puede ser un capitán, un psicólogo puede ser un comandante, que es tu jefe. Entonces, ¿cómo vas a ir tú como soldado, cómo vas a ir tú como brigada a presentarte a ese psicólogo y a decirle que estás teniendo un problema con el coronel, con el general o con el comandante o incluso con el sargento que tienes aquí al lado cuando esa persona está por encima de ti? Y estos son los cuerpos de seguridad del Estado, donde tenemos el mayor índice de suicidios que en todas las profesiones, al igual que en el sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrar muy bien la independencia de lo que realmente significa el tratamiento específico si esas personas tienen una patología directa relacionada con la empresa. Interesante, de verdad. Y Elena, ¿qué prácticas personales o profesionales crees que pueden ayudar hoy en día a mantener ese equilibrio y a prevenir precisamente el burnout en entornos de alta exigencia, como por ejemplo pues el sector asegurador, que es el nuestro? A ver, en el sector asegurador yo creo que tenéis una casuística que hace que ese burnout o que esa exigencia sea más alta, ¿no? Por un lado, porque tenéis mucha atención al cliente y eso per se pues conlleva un estrés, y luego porque también estáis afectados por una casuística que es sobrevenida y de grandes magnitudes, ¿no? Pues pensamos en los apagones, en el siniestro. Cualquier siniestro. Que forma parte... Porque un señor que tiene una humedad en su casa no le gusta ver la humedad durante 3 semanas ahí encima del techo. Exacto. Entonces, para mí es fundamental lo que planteas, que las prácticas tienen que ser personales o individuales y profesionales en el sentido de ser organizativas. Y desde ahí es de donde nosotros lo trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades, esas herramientas que le damos a las personas para la prevención o para la superación, si ya ha llegado a ese momento del burnout? Esta parte de autoconocerse, de autocuidarse, de priorizarse a uno mismo, de entender qué cosas son las que te están quitando la energía, qué cosas son las que te pueden recuperar, cuáles son esos valores que quizás ahora mismo no estás notando en consonancia en el proyecto o con las personas que trabajas. Entonces, toda esta parte de conocerse y cuidarse y poner límites. Y luego, a nivel organizativo, hay una parte muy importante de crear la cultura adecuada, una cultura donde exista esa posibilidad, y lo hablábamos antes con Arantxa, ¿no? Posibilidad de levantar la mano, posibilidad de decir no me encuentro bien, posibilidad de decir esto que me estás pidiendo no me veo capaz de hacerlo, o tengo un problema personal y por tanto necesito una ayuda, ¿no? Cuando eso no sucede, pues son gotitas que van llenando el vaso. Entonces, a nivel organizativo, trabajar mucho en la cultura per se y en el liderazgo. Trabajar en que los líderes, y antes decíamos, ¿no? ¿Puede un líder cuidarse a la vez que cuida? Es que es la única manera. Claro. Es como los aviones. O te pones tú la máscara de oxígeno primero o al niño no lo vas a atender, ¿no? Pues dar esas capacidades también a los líderes de identificar cómo funciona, cómo identificar y poner los límites y cuidarse ellos mismos y cómo hacerlo para sus equipos. Sí, yo creo que destacando un poco lo que decía Santiago antes, ¿no? Qué difícil es justamente ese reto en empresas que son jerárquicas, en las que un eslabón puede afectar a muchísima gente y en el que la gente que depende de ese eslabón, pues igual el recurso de denuncia es la persona que está justo encima del eslabón dañado, ¿no? Y cómo hago yo para ello, ¿no? Nosotros colaboramos con Red EWI, evidentemente, con el podcast, también colaboramos con la red REDI, que es la red de diversidad LGTB en las compañías,
se han logrado muchísimas cosas con los temas de los protocolos de igualdad, tanto el de género como el de personas LGTB, en la que se incluye dentro de los protocolos los canales de denuncia, ¿no? Pero cuanto más hay que trabajar muchísimo para que esos protocolos luego sean efectivos. Fíjate lo que comentas, en los países del norte de Europa esto se trabaja de una manera muy diferente, por varios motivos. Uno, porque el burnout ya es una causa de baja médica reconocida con ese nombre, ¿no? Baja por burnout. Y después porque las empresas, quizás no todas, pero sobre todo las grandes, tienen protocolos establecidos. ¿Cómo gestiono yo una persona que tiene burnout? ¿Y cómo gestiono yo la reincorporación de una persona que tiene burnout? Decíamos, es que la gente aquí no se coge la baja. Es que muchas veces cuando te coges la baja y vuelves, tienes un San Benito que no te lo quitas ya, ¿no? Claro. Las empresas no han sabido hacer esa reincorporación del burnout de forma que o recuperas ese talento o reinventas ese talento internamente, ¿no? Entonces, hablaba el otro día con un amigo de que hablamos mucho de protección de datos, pero cómo circula la información cuando una persona se coge una baja de índole psicológica. Sí. Es increíble cómo la gente sabe que esa persona se ha cogido una baja de índole de un tema psicológico. Sí. No ayuda nada. No, desde luego. Sobre lo que decía Elena es cierto, que creo que es bastante importante. Tú haces la intervención en la persona y en el paciente, ¿de acuerdo? Pero si yo soy un minero que me voy a la mina y la toxicidad de la mina sigue ahí, yo voy al lugar, ¿no? Yo voy a ese espacio todos los días, etcétera. Pero luego voy a la consulta del neumólogo y él me dice, no, es que usted tiene que cogerse la baja. ¿Vale? Cojo la baja, me retiro durante 2 o 3 meses, pero vuelvo otra vez a la mina. La recaída y la probabilidad de que vuelva a desarrollar la misma patología es exactamente igual, porque hablamos de fortalezas, hablamos de estructuras, hablamos de aspectos, pero que nada tienen que ver con el ser humano. O sea, es decir, si a mí me azotan con un látigo, voy a sufrir exactamente igual, sea la persona que tenga una patología o no. Entonces, si no hacemos una intervención sistémica en la propia empresa, no vamos a conseguir. Debería haber una inspección en esas empresas que valorara bien todas esas bajas laborales, que aunque no se pueda saber, porque legalmente no se puede saber, que es de índole psicológico, que existe una intervención donde qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando ahí, porque si no el propio paciente, incluso recuperado, puede caer otra vez en la retraumatización que patológicamente va a ser peor. Es un poco lo que has dicho antes, Santiago, que en el diván has dicho algo así como en el diván no solo tiene que estar el paciente, sino que también la empresa. Me ha encantado. Me he quedado, digo, es tal cual, es que es tal cual, es tal cual. Pero con esto que yo podría hablar 3 horas de este tema, con esto que dices del tema de volver a la empresa y que sea el mismo ambiente, ¿no? ¿Cuánta gente? El sector asegurado, por ejemplo, es un sector muy seguro en el que la gente lleva muchísimos años. ¿Cuánto le cuesta a una persona que lleva 10, 15 años o 20 años en la misma empresa dar el salto de salir a buscar un trabajo y a salir de ese entorno? Porque tal vez ya hay un sitio en el que el juguete se ha roto y no tengo que volver a ese sitio, ¿no? Que la baja está muy bien en recuperación, pero como abrazar el momento de salir y coger todas las herramientas para salir es muy difícil muchas veces cuando tienes cierta edad. Empezamos a hablar del edadismo, podemos hablar también de la cuestión de género, cómo se relaciona con el edadismo y lo difícil que es atar a una empresa nueva o dejar tu empresa anterior en circunstancias y cómo muchas veces la gente se ve atrapada por el propio sistema a la hora de solventar su situación de burnout, ¿no? Así es. Bueno, Arantxa, ¿crees que el burnout puede ser pues una señal de que estamos en el lugar equivocado o simplemente que necesitamos hacer las cosas de otra manera? ¿Qué opinas? Yo creo que puede ser cualquiera de las dos. Yo me he encontrado situaciones en las que hay personas que han identificado una situación que no es saludable para ellos y otras veces que simplemente hace falta un ajuste, una transformación en su trabajo o demás. Lo importante es identificarlo, analizar esa situación y el contexto de la situación y preguntarnos qué es lo que nos drena, qué es lo que nos da energía, si es una persona, si son exigencias del guión o a lo mejor es un proceso que hay que cambiar y a partir de ahí analizarlo muy bien y tomar distancia. Porque muchas veces las decisiones que tomamos en estado de agotamiento no suelen ser las adecuadas, es lo que tú decías. ¿Cómo puedes cambiar de empresa? Es complicado porque al final depende de muchos factores, depende de la sociedad, las leyes ahora mismo tampoco, a pesar de que parece que te ayudan, en realidad en muchas empresas se ven frenadas porque hay diferentes aspectos que a pesar de que tú dirías tengo que contratar a determinadas personas por género o por edad, sin embargo lo que necesito es otra cosa. Claro, entonces claro. Es un engranaje demasiado complicado y que normalmente cuando estamos en una situación de burnout no tomamos la decisión adecuada, entonces hay que analizarlo primero para poder después poner un poco de perspectiva. Sí, y muchas veces tampoco esa capacidad de
de enseñarte, por ejemplo, en un proceso de selección, ¿no? Los procesos de selección son muy No lo exigentes enseñas, y estás no lo en ves, medio de un claro. proceso de burnout, tu energía no está en el sitio que tiene que estar para brillar lo suficiente, ¿no? Entonces, es que es complejo. Elena, justamente, ¿qué frena más? ¿El miedo a cambiar o el miedo a quedarte donde estás? Esta es una pregunta... Vamos, para mí el miedo a cambiar, volvemos a lo mismo, ¿no? La naturaleza del ser humano es lo conocido, es la seguridad, es el más vale malo conocido que bueno por conocer. Dios, no. Y el refranero está por algo, ¿no? Y es verdad, nos acogemos a eso, sobre todo personas que han estado en una misma organización mucho tiempo. Bueno, pues es que has estado ahí, el cambio, como muchas otras habilidades, se aprende. Entonces, cuando tú no eres una persona que has estado expuesta al cambio y que no has podido poner eso en práctica, el cambio directamente te paraliza. Y llegamos a preferir estar en ambientes que nos hacen mucho daño a poder abrir la puerta a lo que puede abrir fuera, lo que puede haber fuera, que seguro que trae cosas buenas, igual alguna buena también perdemos, pero nos paraliza muchísimo el perder la seguridad de lo que tenemos, aunque lo que tenemos seguro sea malo para nosotros. Pues mira, ahora que dices esto de mejor bueno conocido que malo conocido que bueno por conocer, yo siempre digo que me gusta más la versión en inglés, que es Better the Devil You Know, the Devil, el diablo, está hablando del diablo, no te puedes quedar abrazado al diablo, por Dios. Sí. Y Santiago, por tu experiencia, ¿cómo se vive el, podríamos llamarle renacer profesional después de haber tocado fondo emocionalmente? Es decir, ¿qué crees que es lo más liberador o quizás lo más difícil? Antes hablaba de la reincorporación de la empresa, Elena, en este caso, ¿no? Es imprescindible cómo se hace la adaptación desde la propia empresa, ¿no? Tú ahora mismo llevas 2 semanas al colegio al niño y han tenido una adaptación poquito a poco después de 3 meses de vacaciones para introducirse. Esto es vital, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es qué es el pozo. ¿Qué significa el pozo? O sea, es decir, porque para empezar, cuando yo me he cogido la baja ya es tarde, siempre. O sea, esto no va a haber una excepción donde, no, es que estoy empezando a tener una serie de indicios que significan que yo voy a desarrollar un burnout o que estoy sufriendo un acoso sexual. No voy a entrar en eso. Cuando ya estoy cogiéndome la baja ya es tarde. Cuando me pongo en manos del profesional es todavía más tarde. Cuando iniciamos el tratamiento estamos alargando todo el proceso, ¿no? Entonces, una cosa es que tú trabajes a nivel psicológico lo que realmente te está ocurriendo y puedas incluso llegar a curar o sanar las heridas que te han provocado esto, y otra cosa es el entorno del que decíamos, ¿no? Entonces, si no existe una intervención dentro de la empresa, puede llegar un momento determinado donde la única solución que tiene esa persona es que el cambio, ¿no? Y hablábamos antes de lo que significa el edadismo, de una serie de conflictos que son muy complejos o que son muy complicados, y donde una inspección me dice que cada 6 meses yo tengo que ir al INS para ver y valorar personas que quizá no tienen una formación específica en que psicológicamente o psiquiátricamente a mí me está ocurriendo esto, etcétera. Entonces, ese renacer o ese volver otra vez va a depender fundamentalmente de cómo has curado esas heridas y de dónde procedían. ¿Vale? Porque a veces también confundimos y al final el trabajo no es más que el lugar donde se activan las heridas previas que yo tenía. Con esa autoridad, con esa jefa, con ese lugar, con ese sitio, ¿no? Si tú tienes ahí una herida y yo te doy justo ahí, no te la he generado yo, pero te va a doler exactamente igual. Arantxa, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que está quemado pero que no se atreve a dar el paso hacia algo nuevo? Yo le diría respira. Le diría que lo que hablábamos antes, que las decisiones desde el momento de agotamiento no son siempre las más adecuadas, y que dar el salto al vacío tampoco tiene que por qué ser la respuesta. Entonces, para mí es súper importante el tomar perspectiva, y le diría, tómate un descanso real, consigue a alguien con quien puedas hablar, ya sea profesional o ya sea una persona de tu confianza, y escribe lo que estás sintiendo. Y después léelo. El famoso diario. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que leer? Porque vas a tener que analizar esa situación y el contexto de esa situación, y a partir de ahí puedes identificar qué es lo que tienes que cambiar, o alguien te puede ayudar a hacer esto. Pero sobre todo lo que le diría es que esa persona no está sola, que no lo haga sola, porque solos no lo vamos a conseguir. Es lo que decía Santiago, nosotros no lo vemos, por eso lo tenemos que escribir y leer, o por eso otra persona nos tiene que ayudar a entenderlo, porque si no es imposible. Pero no estar solo y poder decir no puedo con esto,
para mí no es un síntoma de debilidad como la sociedad nos está diciendo. Para mí es liderazgo en estado puro. Es abrir esa puerta a conseguir tener una conversación honesta con nosotros mismos y poder intentar cambiar, dar un pasito hacia esa transformación del sistema que nos está obligando aquí a todos a ser superhéroes. De hecho, Arantxa, genial que menciones esto de estar acompañado. Hace unos días estuve en un evento que dijeron una frase que me encantó, que es que cuando te invade la tristeza, actúes como cuando se te va la luz en casa, que salgas afuera para ver si se fue en el resto del barrio, ¿no? Vale. Sí. ¿No? Y es un poco eso, ¿no? De decir, ostras, esto que está pasando, en el concreto, en el contexto de la empresa, es algo general, me está pasando a mí, y si me pasa a mí, no encerrarme y ir a buscar el apoyo de la gente que sí que tiene luz, ¿no? En ese momento. Correcto. Bueno, del agotamiento al cambio, burnout y nuevo rumbo, un episodio, el de hoy, que es una vez más sumamente interesante. Seguiríamos, como siempre, conversando, pero tenemos que finalizar nuestro episodio de hoy porque, lógicamente, nos comemos el tiempo, pero daría para muchas conversaciones. Yo voy a mirar la pecera, voy a mirar a Patricia. Tenemos que hacer un episodio de esto cada año. Patricia, te lo pido, por favor. Nada, Cris, vamos por ello. ¿Qué mejor manera de despedirnos que pedirles a nuestras invitadas, a nuestro invitado, una pequeña frase, un titular alrededor de burnout y de lo que hemos hablado, una reflexión muy breve que nos quieran compartir? Elena. Yo enfatizaría que el burnout no ocurre de un día para otro, tampoco te recuperas y lo superas de un día para otro, pero el hecho de parar y dejar de normalizar, vivir agotado, vivir triste y estar con ese desapego, ya es un primer paso muy importante para hacer las cosas diferentes y empezar a salir. Muy bien. Santiago. No soy muy amigo de los tips, pero creo que hay una parte diferenciadora entre los sexos para aprender a identificar qué ocurre. El varón antropológicamente cuando está mal se enfada. La hembra antropológicamente cuando está mal está triste. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia para poder comprender que si un varón está muy enfadado hay algo detrás que le está ocurriendo. Si una hembra está muy triste hay algo más que le está ocurriendo. Esto es genérico, ¿de acuerdo? No es específico en cada caso, pero tenemos que ver que también hay una diferencia sintomatológica a nivel psicológico entre hombres y mujeres. Pues mira, yo voy a hacer referencia a una frase que ha dicho Elena antes, que la uso un montón, que es la de la mascarilla de los aviones. Yo la uso un montón y la voy a transformar en un para liderar bien, tienes que liderarte a ti primero. Hay que ser egoísta y hay que, de verdad, pensar en uno mismo antes de poder pensar en que tienes que ayudar a otros. Que sepáis que tomamos nota de todas estas frases y tenemos un libro de reflexiones. La mascarilla de los aviones, que te la pongas primero tú antes que... Bueno, increíble. Muchísimas gracias a los tres por compartir las frases inspiradoras y por haber formado parte de este capítulo tan especial para nosotros de Mujeres Seguras de RDWI. Sí, nos despedimos también con esta reflexión que queremos compartir desde Mujeres Seguras, el podcast de RTWI, y es que recuerda, transforma el cansancio en tu luz de advertencia y no en una sombra permanente. Así que gracias, querida audiencia, como siempre, por acompañarnos y por estar siempre ahí con nosotros. Y como ya sabéis, si queréis escucharnos en formato podcast, lo podéis hacer en Spotify y en Apple Podcast. Y si queréis vernos, está el canal de vídeo de YouTube de Inese, donde podéis ver el formato vídeo podcast de este podcast de Mujeres Seguras de RDWI. Así es, y nosotros, como siempre, nos encontramos muy pronto con vosotras y vosotros en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de RTWI, en el que damos voz a las mujeres en el sector del seguro, porque recordad, el seguro también tiene rostro y voz de mujer. Hasta el próximo capítulo. Gracias.